vamos a desglosar esto. Para que nos demos una idea, la muerte de Colosio fue el primer magnicidio de este calibre en México desde Álvaro Obregón, imagínense, en 1928. O sea, desde el minuto 1, esto generó muchísimas sospechas. A ver, empecemos por el contexto. ¿Cómo es que Colosio llega a ser candidato? Hay que recordar cómo funcionaba el PRI en esos años, ¿no? Con eso del destape. O sea, el presidente que iba de salida, en este caso Carlos Salinas de Gortari, pues prácticamente elegía a su sucesor, el famoso dedazo. Y ser el candidato del PRI, pues era, casi tener la presidencia asegurada. Exacto. Ese sistema, que funcionó por décadas con un partido casi único, hacía que la elección real fuera la interna del PRI. La elección general era, pues, casi un trámite. Por eso, matar al candidato del PRI, que todos veían como el sucesor seguro de Salinas, fue un golpe tremendo al sistema, al régimen mismo. La fuente menciona que los otros que sonaban fuerte eran Pedro Aspe, el de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, que tenía mucho peso político en la capital. Bueno, a finales del 93 parecía que todo iba bien para Colosio, ¿no? El partido estaba unido, la economía más o menos estable, con el TLCAN recién firmado. Pero, ¡pum! Llega el 1 de enero de 1994 y estalla el levantamiento del ETSLN en Chiapas. Y todo cambia. Sí, lo de Chiapas cambió totalmente el tablero. Salinas le pide a Colosio que espere para arrancar la campaña formalmente. Y ojo con esto, nombra a Manuel Camacho Solís, que era el rival político de Colosio dentro del PRI, como comisionado para la paz en Chiapas. Eso, claro, disparó todos los rumores. Que si Colosio ya no era el bueno, que si Camacho lo podía reemplazar, y ahí vino la famosa frase de Salinas de «No se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo». Que bueno, se supone que era para calmar las aguas, pero muchos sintieron que hasta le echó más leña al fuego. Sí, se sentía como un ambiente frío, ¿no? Entre Salinas y Colosio. A pesar de que habían sido súper cercanos, colaboradores y amigos, la fuente que revisamos dice que solo se vieron una vez en todo el 94, a finales de enero, y la campaña nomás no prendía. Y bueno, en medio de todo ese ambiente tan enrarecido, el equipo de Colosio ve una oportunidad en el aniversario del PRI, el 65, el 6 de marzo de 94. Querían relanzar la campaña. Y el discurso que dio Colosio ese día en el Monumento a la Revolución se volvió, pues, histórico. Fue un discurso muy fuerte, habló de reformar el poder, de separar al PRI del gobierno, de ponerle límites al presidencialismo, de darle más fuerza al Congreso. Mucha gente lo leyó como una crítica directa, casi una ruptura con el salinismo, con el sistema que lo había puesto ahí. Totalmente. Hay quienes creen que ese discurso fue prácticamente su sentencia, una especie de declaración de independencia política de Salinas. Aunque, bueno, hay que matizar un poco. Colosio ya había hablado antes de reformar el presidencialismo, por allá de 1990. Ideológicamente tampoco es que se alejara tantísimo del liberalismo social de Salinas, esa mezcla de abrir la economía pero con programas sociales muy específicos. Pero el énfasis que le puso a la reforma del poder y el momento en que lo dijo, eso sí fue lo que resonó tan fuerte. Era como un desafío, ¿no? Ahora, vayamos al lugar. Lomas Taurinas, Tijuana. Esa elección del lugar siempre ha sido uno de los puntos más extraños, que más sospechas levanta. ¿Por qué hacer un meeting de un candidato presidencial ahí? En una colonia popular, sin infraestructura, sin la más mínima condición de seguridad. Es raro, ¿no? Sí, muy raro. La descripción del lugar es dura. Una zona pobre, metida en una barranca, calles sin pavimentar, sin servicios básicos. El acceso principal era un puente peatonal improvisado, de madera, sobre un canal de aguas negras. Y el templete, la parte de atrás de una camioneta. Nada que ver con los actos pristas de siempre. La decisión, según esto, se tomó apenas unos días antes, como el 17 de marzo, y las justificaciones oficiales que dio la investigación fueron varias. Que era una colonia que había recibido apoyos de Sedesol, que Colosio había dirigido antes, que era de mayoría prista, que representaba bien a Tijuana, que estaba cerca del aeropuerto y que era de fácil acceso. También dijeron que querían un acto informal para no molestar con el tráfico. Pero vamos, esas explicaciones como que no cuadran con los riesgos tan obvios que había. Parecía ir contra toda lógica de seguridad.
Bueno, vámonos a ese día, 23 de marzo. Colosio llega a Tijuana tarde, como a las 4 de la tarde. Llega a Lomas Taurinas ya pasadas las 4:30. Y ahí lo esperaban, dicen, unas 4,000 personas, el doble de lo que calculaban. El meeting dura poquito, como media hora. Como a las 5:10 de la tarde más o menos, Colosio termina su discurso, baja del templete ese improvisado y ponen la canción La Culebra de Banda Machos, a todo volumen. Trata de caminar entre la gente para llegar a su camioneta. Ajá. Y ahí viene el momento. Y entonces el momento fatal. Apenas había caminado unos metros, rodeado por un mar de gente, su equipo de seguridad completamente rebasado. Una persona logra meterse. Le pone un revólver, un Taurus calibre 38, pegado casi al oído derecho y dispara. E inmediatamente otro disparo, al abdomen. Colosio cae al suelo, fulminado. Se arma un caos tremendo, imagínate. Los guardaespaldas logran agarrar a un muchacho, Mario Aburto Martínez. La gente, enardecida, intenta lincharlo ahí mismo. Y él gritaba algo como, fue el ruco, fue el ruco. Parece que señalando a un miembro de la seguridad local que habían contratado. Las fallas de seguridad son clarísimas en los videos que hay. El equipo profesional, el Grupo Omega y el Estado Mayor Presidencial simplemente no pudieron controlar a la multitud. Y otra cosa rarísima. En lugar de usar las ambulancias que estaban ahí, lo suben a él, gravísimo, a su propia camioneta Blazer, para empezar el traslado al hospital. Minutos valiosísimos que, quizás, quién sabe. Llega al Hospital General de Tijuana minutos después, inconsciente, ya en paro respiratorio, pero todavía tenía pulso. Lo meten directo a quirófano. Le hacen 2 cirugías al mismo tiempo, una en la cabeza, por el disparo, y otra en el abdomen. Pero la herida de la cabeza era devastadora. No había mucho que hacer. Cerca de las 7 de la noche, sufre un paro cardiorrespiratorio, del que ya no sale. Intentan reanimarlo casi una hora, pero nada. Lo declaran muerto oficialmente a las 7:45 de la noche, hora del Pacífico. La herida del abdomen, curiosamente, fue superficial. No dañó ningún órgano importante. Fue lo que llaman una herida encedal. Y durante todas esas horas, la confusión era total. Afuera del hospital, en todo México, la tensión era palpable. Las televisoras interrumpieron todo. Nadie decía nada claro, mucho hermetismo, puras especulaciones sobre cómo estaba. Finalmente, ya cerca de las 9 de la noche, Liévano Sáenz, el vocero de la campaña, sale y anuncia oficialmente la muerte de Colosio. Aunque poquito antes, Jacobo Zabludovsky ya había dado la noticia en la tele, de forma extraoficial, a través de Talina Fernández, que estaba en el hospital. Sí, fue un momento